El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se les volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña, y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se le pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Después de haber escuchado el día de ayer las bienaventuranzas, Jesús describe a los suyos comparándolos con la luz, con la sal y una ciudad elevada. Y habla a los suyos de esta manera, con lenguaje directamente a cada uno de nosotros. Así nos habla el Señor. Y nos muestra unas comparaciones que dibuja, podríamos así decirlo, el sueño de vida en el estilo que tienen sus seguidores. Esta realidad, sobre todo especialmente, son comparaciones que ayudan a entender el estilo de vida que el Señor quiere para ti y para mí. Es por eso que en esta afirmación que Jesús hace, nos tiene que dar a nosotros la certeza que no es un mandato. Porque cuando obramos mandado, vamos a regañadiente. Cuando nos dicen hagamos esto, lo hacemos de mala gana. Aquí es importante que nosotros también podamos tener la docilidad para poder integrar en nuestra vida ese modo con que Jesús quiere que nosotros también, tú y yo, podamos mostrar la belleza que tiene ser amigo de Jesús en esa realidad coherente de la entrega por la cual cada uno de nosotros también tenemos que aprender a asumirlas en nuestra vida. Jesús no les dice deben ser, sino que son. Ese deben ser no es característico de un mandato de Jesús, sino que ustedes son portadores de la luz, portadores que también aportan a dar sentido a la vida y a dar el sabor a esa vida de un modo de tal manera que sea una vida gustosa. Por eso Jesús quiere que nosotros tengamos este estilo a través de estas comparaciones. Y es por eso que la pregunta que tendríamos que hacernos nosotros al meditar este evangelio podría ser una pregunta, no significa que solo sea esa. ¿Cómo realizarlas? ¿Cómo realizaría en mi vida yo ser luz para el otro? ¿Cómo realizo en mi vida ser sal para el otro? ¿Cómo realizo en mi vida ser esa ciudad desde lo alto que para mí en muchas ocasiones me cuesta adentrarme en ese misterio que encierra el ser seguidor del Señor? Y una de las cosas que el Señor quiere de nosotros es que nosotros sigamos siendo los mismos. En muchas ocasiones se piensa que este modo de realizar estas comparaciones que Jesús describe, no por un mandato, sino como algo que también a nosotros nos ayuda a poderla comprender, es que la luz nos debe a nosotros ayudar
a iluminar a los demás, no a deslumbrar, porque a veces podemos caer en ese pecado de pensar que somos mejores que los otros. Mi testimonio de vida tiene que alumbrar el camino, clarificar, a disipar la oscuridad que tantos padecen o que en la realidad concreta no les permite ver la luz. En esta realidad concreta Jesús usa ese lenguaje de la luz que sirve para que los demás vean, no para ser visto. La sal es valiosa para conservar y condimentar los alimentos, pero no para quedarse en el salero, sino son para que nos ayuden a nosotros a caminar en nuestra vida cristiana. Una de las cosas que es importante también en esto es la confianza. Que nosotros aprendamos a confiar. Y lo vemos claramente en el relato de la primera lectura que se nos ha proclamado. Cuando nosotros, les decía el día de ayer, somos capaces de discernir lo que el Señor nos está pidiendo, somos capaces de poder integrar en nuestra vida la voluntad del Señor, el camino de su seguimiento es más fácil, porque somos dóciles. Y hoy, al vivir esa docilidad, también somos impulsados a seguir nuestro camino, aceptando siempre la voluntad de Dios. Y es lo que vemos en la vida del profeta y en la realidad de esta viuda de Sarepta. No tengo más pan, más que comer hoy y morir mañana. Y se realiza el milagro y especialmente lo que Dios quiere de nosotros, confianza. Y es que nosotros, siendo nosotros los mismos, no enredándonos la vida como a veces pareciera que nos la enredamos, el Señor nos dice, ¿cómo realizar esta realidad de ser luz y sal y una ciudad encumbrada para los demás? Aprendiéndome a integrar en las realidades temporales de este mundo. ¿Integrar para qué? En esta realidad nosotros también nos demos cuenta que mi luz es una luz que se va compartiendo, es una sal que se va diluyendo y dando gusto a lo que en sí el Señor quiere de nosotros para ser más eficaces en nuestro testimonio de vida cristiana. Sé que muchas veces la sal desaparece tras los efectos que produce, su modo de conducirse en esa realidad discreta, pero se es evidente. Pienso en aquellas personas que cuando la comida ya tiene sal quieren echarle más. Ojo, hay que tener mucho cuidado porque esto ya es indicio claramente de tener cuidado con nuestra salud. Pero hay que tener en cuenta también que disolviéndonos por los demás, aceptamos ese llamado que el Señor nos hace, de saber que también en nuestra vida podemos ser capaces de poder dar sentido a muchas cosas insípidas que están en la vida del hombre. Importante, siendo nosotros mismos. ¿Cómo realizar esta obra? Siendo nosotros mismos. ¿Cómo realizarla? Disolviéndonos, dando sentido, dando sabor a nuestra vida cristiana, viviendo la alegría, la confianza en el Señor, pero sobre todo también siendo visibles, no escondiéndonos. La enseñanza de Jesús incluye un contraste, no una contradicción, con la última metáfora de la ciudad elevada. Pide a los suyos que hagan visible sus buenas obras. Entonces, ¿en qué quedamos nosotros? ¿En qué se disuelve nuestra vida o en qué se resalta? ¿En qué se esconde y en qué luce? Las dos cosas tienen que ser para nosotros en nuestra vida, queridos hermanos y hermanas. Y que nosotros aprendamos a no resaltar, sino ser ese rayo de luz que ilumine la vida del otro, que le muestre el camino que también hemos recorrido nosotros en esa confianza
en la voluntad de Dios. Y especialmente, no hacer y ser ostentosos. Porque a veces, y en muchas ocasiones, he escuchado: desde que yo conocí al Señor, he cambiado de vida. Antes yo era así y ahora soy asá. El Señor en nuestra vida nos invita a nosotros que demos el testimonio con una memoria que bastantemente tiene que ser agradecida por la obra del Señor en nuestra vida. Hemos de dejar de mirarnos a nosotros. Y muchas veces ese autorreferencialismo que no se hace comprender lo que de verdad los otros tienen que ver en mí, para que Dios sea verdaderamente glorificado, no para que sea en mí esa vanagloria, tampoco por dar ejemplos, porque muchos se ponen de ejemplo. Y ojo, hay que tener mucho cuidado, no es eso, si no se está entendiendo de manera equivocada, porque ocurre muchas veces que a eso nosotros nos ponemos como ejemplo. Y eso se queda en una obra de verdad estéril, en una obra sin coherencia. No se trata, queridos hermanos y hermanas, de aparentar. No se trata de eso. Se trata de que nosotros seamos capaces de empeñarnos en ser luz para los demás. Es verdaderamente una forma que Jesús quiere mostrarnos a nosotros, que no todo termina en ser ejemplo para los demás. Porque si no, al final termina transmitiendo ideologías, pensamientos que no son de verdad los que ayudan para acercarnos al Señor. Se trata de ser auténticos, como nos ha indicado Jesús, de ser sal y luz. Lo decía el canto al inicio: el que me sigue en la vida ha de esforzarse porque seamos verdadera sal y verdadera luz para los demás, para que todos podamos glorificar a Dios. Y ese modo de estilo de vida que nos propone Jesús después de la bienaventuranza, sean para nosotros una vida que nos ayude a vivir la coherencia del Evangelio, dejándonos de andar con apariencias engañosas, dejándonos de andar con cosas postizas, sino más bien en la fortaleza de poder preguntarnos: ¿yo me estoy escondiendo o estoy transmitiendo la luz? ¿Yo me estoy quedando en disolver mi vida por el buen testimonio o en querer aparecer o resaltar? Que nuestra Madre, la Santísima Virgen María, nos acompañe, que ella interceda por nosotros y que de verdad nosotros le podamos sentir un buen gusto a nuestra vida cristiana. Aún en medio de las alegrías y tristezas que nos toca vivir, podamos vivir ese sentido a la vida y a una vida cristiana en Jesús. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.